El Valencia frena a un Athletic enrachado y se ilusiona con Europa. Vamos a repasar y analizar lo que ha ocurrido en este partido destacado de la jornada número 21 en la Liga, disputado en Mestalla. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Valencia acaba de ganar por 1-0 al Athletic en Mestalla, sumándose al carro de la pelea por Europa, llegando hasta los 32 puntos, igualando con la Real Sociedad, eso sí, con el conjunto Che, con un partido más disputado, en una temporada o en unas últimas semanas en las que el Valencia había sumado tanto buenas sensaciones como buen nivel, buenos puntos, pero que sufrieron un revés en ese último partido disputado precisamente en Mestalla, en esa eliminatoria de Copa del Rey en la que el Valencia estaba ilusionado. Planteó Rubén Baraja un 11 con bastantes habituales frente a un Celta que con suplentes terminó eliminando al conjunto Che. Un golpe importante que, gracias a los 3 puntos que ha conseguido en el día de hoy, no tienen prácticamente ningún efecto, podríamos decir, frente o de cara a los jugadores, a la moral y a la confianza, ya que el Valencia hoy ha sido capaz de ganar a un Athletic que venía en un gran estado de forma, sumando muchas victorias, un alto nivel de juego, siendo capaz de minimizar muchísimo a sus rivales y afrontando ya en los próximos días ese partido frente al Barcelona en cuartos de final de la Copa del Rey. En definitiva, un Athletic que venía con mucha confianza, con muy buen nivel y enrachado, pero que en el día de hoy, bueno, pues no ha podido sumar nada en un partido, para mí, de detalles, en un partido en el que, bueno, pues se ha decidido en una acción, en un encuentro marcado por las pocas ocasiones, porque ninguno de los dos equipos, la verdad es que ha tenido tramos de 10-15 minutos en los que haya sido superior al equipo rival. Sí que ha habido, bueno, pues 5 minutillos para un equipo, 5 minutos para otro, pero en general yo creo que hemos visto un partido bastante igualado, en el que ha sido prácticamente imposible jugar por dentro y en el que las acciones por banda han terminado siendo decisivas. Al final, el equipo que estuvo más acertado y que ha tenido, yo creo que, bueno, pues un nivel más alto de los laterales en el día de hoy, se ha terminado llevando el triunfo, y ese es el caso para un Valencia que se queda, como os digo, con 32 puntos, igualado con la Real Sociedad. Ahora mismo el conjunto Che es séptimo y obviamente puede soñar con Europa. El Athletic, de momento, a espera de lo que ocurra en la jornada con Barcelona y con Atlético de Madrid, mantiene la tercera posición con 41 puntos, empatado con el Barça y 3 por encima del Atlético de Madrid. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en el partido, entrando ya en detalles importantes. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, lo más importante de todo, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este Valencia 1 Athletic 0, donde creéis que va a acabar la temporada cada uno de estos dos conjuntos. Vamos a repasar, o comenzamos revisando las alineaciones en un Athletic, bueno, con su 11 titular en este momento, después de la lesión de Óscar de Marcos, también con la convocatoria y con la disputa de Iñaki Williams de la Copa África. Las dos novedades clave obviamente eran en ese centro del campo, con Galarreta entre algodones, podríamos decir, y con Mikel Vesga fuera de la convocatoria. En el Valencia la titularidad, podríamos decir, también para su 11 tipo, salvo por la la apuesta de Rubén Baraja en el día de hoy por Fulquier, se entiende, sobre todo para intentar frenar, minimizar a un Nico Williams que, jugando por esa banda, bueno, pues ya sabemos que es un futbolista que en el 1 contra 1 es muy desequilibrante, ¿no? Un partido en el que, sobre todo, yo creo que en el inicio hemos visto la igualdad que se esperaba, en un encuentro que, como ya vimos en la primera vuelta, bueno, pues ¿cómo decirlo? Iba a ser de mucho orden, en el que iba a ser muy complicado que equipos que venían en un buen nivel de juego y de resultados, con confianza, se viesen muy superados en algún tramo por su rival, ¿no? Y eso es en general lo que hemos visto durante todo el partido. 4-4-2 para defender en ambos conjuntos, equipos muy juntitos, equipos que, bueno, con ese bloque medio alto estaban muy bien colocados, tapando siempre, priorizando tapar el pase por dentro y
permitiendo al equipo rival jugando un poquito más por banda, ¿no? Y en ese contexto, bueno, los jugadores que han podido romper el guión un poquito en ese inicio de partido por parte del Valencia, el bueno de Fran Pérez, con ese 1 contra 1, con esa imaginación, con ese descaro también, con ese desequilibrio, dejando algunos detalles y sobre todo, bueno, pues un Nico Williams que en el día de hoy, ante la falta de jugadas o acciones por dentro en las que el Athletic pudiese combinar, en las que Ander Herrera, Beñat Prado, Sancet pudiesen combinar entre ellos, crear ventajas, primero jugar por dentro y después llevar el balón en situación de 1 para 1 o a Berenguer o a Nico Williams, como eso no es lo que hemos podido ver. Hemos visto, bueno, pues que Ernesto Valverde ha recuperado algo que fue muy importante la temporada pasada, cuando el Athletic tenía problemas en el centro del campo y no tenía jugadores a un nivel tan alto en esa posición como lo estamos viendo este año, ¿no? Darle mucha importancia a los laterales, dejarlos muy cerca o a la misma altura, podríamos decir, de los centrales, obligando a los defensores del Valencia, a los extremos en este caso, los jugadores de banda del Valencia, que si querían quitarle tiempo para pensar a los laterales del Athletic, tenían que abandonar ese 4-4-2 y prácticamente formar una línea de 4 con sus delanteros, ¿no? Formar un 4-2-4 que permitiese a los extremos del Athletic, bueno, pues poder recibir con algo más de tiempo y directamente, bueno, pues ya verse en una situación de 1 contra 1, ¿no? Hemos visto, para mí, a partir de ese minuto 15, bueno, que el Athletic tenía alguna situación o alguna solución en ataque posicional para generar o para progresar en el juego, sobre todo con esas acciones, esas combinaciones entre Yuri, como os digo, jugando abajo a la altura prácticamente de los laterales y de los centrales, a la altura de los centrales, y con Nico Williams pudiendo recibir y pudiendo encarar o al menos atraer dos defensores muchas veces a Fulquier y al jugador de ese lado, ¿no? Normalmente Pepelu. Lo que ha ocurrido, bueno, es que el Athletic es cierto que ha encontrado alguna situación ahí, ha podido acercarse, pero la verdad es que el partido, sobre todo en la primera parte, ha estado muy marcado por las transiciones, cuando el Valencia podía desde su centro del campo o un poquito más atrás recuperar y contraatacar, creaba peligro, y cuando el Athletic podía recuperar tras pérdida, cuando perdía el balón en zona de 3/4, ¿no? Ahí han llegado las acciones de peligro para ambos equipos. La más importante seguramente en ese primer tiempo la ha tenido un Nico Williams, que no ha tenido la frialdad en el último toque para recortar y que al final ha terminado en dos ocasiones disparando a las manos de un Mamardashvili muy bien colocado, en un partido con mucho orden, con muy poquito juego por dentro y en el que prácticamente todo se estaba decidiendo en las bandas, ¿no? Con el Athletic sobre todo encontrando un poquito más esa combinación entre Yuri y Nico Williams, y con un Valencia que también ha demostrado que en acciones a balón parado puede crear peligro, con una muy buena intervención al límite de Unai Simón, encontrando o rechazando el remate de Yarenchuk, ¿no? Un partido con mucho orden, de muchos detalles, en el que era muy difícil jugar por dentro, en el que el peligro del Valencia sobre todo llegaba en contraataques, cuando podía salir con espacios, y el peligro del Athletic sobre todo llegaba cuando podría, principalmente a través de la figura de un Beñat Prados, que ha vuelto a destacar mucho en la recuperación del balón, cuando podía recuperar arriba después de haber perdido el balón, cogiendo a un Valencia que estaba desordenado porque pretendía salir al contraataque. Ahí han llegado también la mejor ocasión del conjunto rojiblanco en la primera mitad, ¿no? En un partido en el que yo creo que uno de los problemas que ha tenido el Athletic en posicional es que ha sido más un 4-2-3-1 que un 4-3-3, cuando juega Mikel Vesga es el acompañante de Mikel Vesga de Íñigo Ruiz de Galarreta, sí que vemos, bueno, pues que el esquema del Athletic pasa por momentos parece un 4-2-3-1, pero tiene la alternativa de Mikel Vesga. Eso Beñat Prados de momento, bueno, pues le está costando más a hacerlo, ¿no? Porque él principalmente ha sido siempre un medio centro y no ha jugado o no tiene tanto esa llegada, pese a que ha dejado sobre todo, como os digo, un buen partido en cuanto a recuperación y posicionamiento, ¿no? En un encuentro en que también la banda derecha, como os decía, ha estado marcado también por la lesión de Sergi Canós, y con Diego López, bueno, pues al final siendo otro tipo de futbolista, ¿no? Que no tiene tanta capacidad para encarar, pero con José Luis Gallá, como siempre, bueno, pues poniéndoselo muy difícil a Alex Berenguer y a un Leque, que obligado a dar un paso
paso hacia adelante con balón, como os digo, de tener labores creativas, bueno, pues no ha podido sumar nada para su equipo en ese momento. Había que ver cómo se decidía el partido. En el descanso ninguno de los dos conjuntos ha hecho cambios. Yo creo que había poco que modificar por parte de ambos entrenadores, porque a nivel defensivo los dos estaban superando a los ataques rivales. El tema, obviamente, para el Valencia era en posicional encontrar algo más de capacidad para progresar, porque muchos balones en largo bueno, pues no los podían ganar ni por segundas acciones, ni directamente ni Hugo Duro ni un Yarenchuk, que ha tenido que entrar por la lesión de Sergi Canós, y que se han visto superados, como le ha ocurrido también a Guruceta, por los centrales del conjunto rival, ¿no? En definitiva, un partido en el que ha costado bastante desordenar al equipo rival, en el que ninguno estaba encontrando una fórmula que poder repetir para encontrar y para desordenar, hacer daño al equipo rival. Y en el inicio de la segunda parte sí que hemos visto uno de esos detalles que ha podido marcar el partido, y es la acción, una de las más claras que ha tenido el Athletic en todo el partido, con una combinación en banda derecha entre Sancet, Ander Herrera, Leque, llegando a línea de fondo prácticamente por primera vez, y el centro atrás para un Ollán Sancet que no ha podido acertar, que la temporada pasada marcó prácticamente un gol calcado, pero en esa ocasión tiró con la derecha. En el día de hoy su tiro con la zurda se ha marchado fuera. El Athletic que avisaba, o que ha avisado en ese inicio de la segunda parte, con su ocasión más clara del partido, que no ha terminado encontrando portería, y prácticamente 10 minutos después ha sido el Valencia bueno, con dos acciones prácticamente consecutivas, sobre todo creadas en las botas de José Luis Gallá, primero para meterle un pase tremendo en profundidad a Diego López, y que con un centro raso encontrase una ocasión muy clara de Hugo Duro, y prácticamente en la repetición de nuevo la combinación de José Luis Gallá, demostrando que es un centrador espectacular, y Hugo Duro, bueno, que suma y sigue su 9º gol en Liga. Bueno, pues esa pareja es la que seguramente ha decidido un encuentro en el que a partir de ahí, en el minuto prácticamente siguiente, Ernesto Valverde ha hecho un cambio que ya tenía pensado, y que también es uno de esos detalles que yo creo que marcan el partido, porque su equipo en los 5 minutos previos al gol, para mí, estaba teniendo demasiados errores en cuanto a pases sencillos, en cuanto a falta de contundencia, algo de falta de intensidad, o por debajo de la intensidad que ha puesto el Valencia. Ernesto Valverde no ha sido capaz de introducir ese cambio que había podido girar el encuentro, o al menos cambiar la dinámica del partido antes de ese gol, en ese gran centro al segundo palo de un José Luis Gallá, que vuelve a demostrar su nivel, que vuelve a demostrar que es uno de los mejores centradores de la liga, para encontrar a un Hugo Duro que se ha podido imponer, que le ha podido ganar la partida a un Yuri, que la verdad es que a mí me ha dado la sensación que le han marcado un gol de jugador, un gol que a un jugador veterano como él no le debería marcar, prácticamente sin contactar con el delantero rival, para impedirle más pendiente solo de despejar el balón que de que el delantero rival no tocase el balón. Esa ha sido mi sensación, y al final Hugo Duro, con ese gran remate abajo, batiendo a un Unai Simón, que sumaba, creo recordar, 9 porterías a 0 esta campaña, y que no ha podido sumar otra más, ¿no? Ha llegado ese cambio de Ander Herrera. El Athletic, la verdad es que ha seguido teniendo muchos problemas para mover el balón, una segunda parte en la que además Nico Williams no ha podido superar prácticamente ninguna vez a Dimitri Foulquier, en la que Ollán Sancet, sobre todo tirando desmarques a la espalda de José Luis Gallá cuando saltaba a por Berenguer, ha encontrado o ha permitido al Athletic acercarse un poquito más al área del Valencia, pero para mí, bueno, pues esos movimientos han tardado, ¿no? Han llegado en esa segunda parte, donde también Ernesto Valverde era el que tenía que mover piezas. Ha metido ya claramente, jugando en un 4-3-3, a Unai Gómez por Beñat Prados, dándole esa proyección en ataque al centro del campo del Athletic, dejando a Galarreta como pivote, y dándole a Unai Gómez, bueno, pues ese interior izquierdo para llegar a línea de fondo, ¿no? Y en esos desmarques entre lateral y central del Valencia es cuando, bueno, pues ha llegado la mejor ocasión del Athletic después del 1-0 de Hugo Duro, en un
remate abajo muy bueno del canterano del Athletic, y con una gran parada de Mamardashvili, que no solo ha detenido el balón, sino que ha impedido que el rechace fuese hacia el segundo palo, donde creo que era Villalibre, estaba esperando, bueno, pues en un movimiento de 9 para marcar a placer. Y a partir de ahí la verdad es que el Athletic se ha quedado prácticamente sin acercamientos. La entrada de Raúl García le ha quitado al Athletic esos movimientos a la espalda de José Luis Gallá que estaba haciendo Jan Sanzet, y ya hemos visto un Athletic que prácticamente es que no ha podido generar nada. También pobre su partido en cuanto a la calidad de los centros, prácticamente nunca ha superado el primer palo, y cuando lo ha superado muchas veces han ido demasiado pasados al segundo, ventaja para los defensores de un Valencia que en el día de hoy vuelve a demostrar que es un equipo con mucho orden, que sobre todo en esas transiciones puede hacer daño, y que tiene la calidad en los centros laterales de un José Luis Gallá, que hoy yo creo que ha sido uno de los hombres más destacados del encuentro, si no podríamos decir incluso el mejor, también acompañado con un Foulquier que en el segundo tiempo ha frenado a Nico Williams, reforzado con la entrada también de Thierry Correia. En el Athletic ha faltado sobre todo esa capacidad de pegar o de acertar para ponerse por delante. Las tuvo el conjunto rojiblanco, igual que también las tuvo el Valencia. Al final los de Rubén Baraja han sido más efectivos, con ese tanto de Hugo Duro, en un encuentro en el que el orden y el trabajo colectivo en defensa se ha impuesto clarísimamente a los ataques. Lo que vaya ocurriendo en esta temporada con estos dos equipos, ya sabéis, lo iremos repasando aquí en el canal. Gracias por verlo, espero como siempre vuestra opinión en comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo, gracias.